Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Gracias por asistir a una nueva sesión del sexto ciclo de Maridajes Cuánticos, que ya saben que la biblioteca viene organizando con Ciencia a la Carta. Hoy les proponemos un maridaje interesante, ciencia y arte. En concreto, la arquitectura. Yo creo que si pregunto en la sala si les gusta el arte, pues posiblemente se levanten muchísimas manos. Pero si pregunto, ¿realmente entendemos el arte? Pues igual hay algunas manos que no se levanten, como por ejemplo la mía. Pero creo que esta tarde vamos a salir con las ideas un poco más claras, ¿verdad? Miguel Ángel Cajigal está aquí en la biblioteca y nos va a ayudar a entender qué es el arte. Para ello nos propone algo muy sencillo, por lo que yo he podido ver de sus conferencias. Nos propone algo muy tan fácil como intentar comprender qué es lo que quieren decirnos los artistas poniéndonos en sus zapatos. Así entenderemos mejor lo que tenían en sus mentes cuando crearon su obra y podemos comprender por qué trabajaron así. Pues esta misma fórmula la podemos trasladar a la arquitectura. En su último libro, que tenemos aquí, va a hablarnos esta tarde de su libro, tenemos aquí preparado para la venta, en colaboración con la librería Taiga, que luego Miguel Ángel nos firmará ejemplares. En este libro, como ya les digo, otra historia de la arquitectura, ¿por qué tu casa es mejor que Versalles?, nos cuenta, entre otras muchas cosas, para qué sirve la arquitectura. Él lo resume básicamente diciendo que es para resolver problemas humanos, como la necesidad de refugio, necesidad de un espacio de trabajo, necesidad de recreo, necesidad de la vida en comunidad. Y los arquitectos lo único que han hecho a lo largo de la historia ha sido resolver esos problemas acudiendo a lo que tenían a mano y conforme a los gustos del momento. Entender esto nos permite contemplar la arquitectura desde otro punto de vista, nos ayuda a ubicarla en su contexto histórico-social y nos permite ver los edificios como un libro abierto que nos hablan de la sociedad y de la cultura de cada momento. Incluso podemos llegar a vislumbrar las diferencias de clase social entre las personas que los habitaban. Para aquellos que no le conozcan, que creo que somos muy pocos, Miguel Ángel Cajigal es historiador del arte y de la arquitectura y hoy está aquí en su faceta de divulgador cultural, que es una de sus pasiones. Como probablemente conozcan, su nombre en las redes es El Barroquista, coincide con el nombre de su blog, y en las redes sociales las utiliza para compartir no solo su experiencia y entusiasmo por la arquitectura, difundiendo su extenso conocimiento en este campo, sino también las utiliza para fomentar el diálogo sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan a nuestra sociedad con el espacio, con el entorno construido. Pero también Miguel Ángel es muchas cosas. Es también educador cultural en un museo, comisario de exposiciones y colaborador, entre otros programas, como ustedes probablemente conozcan, El Condensador de Flujo, el de Televisión Española, y en Onda Cero, en el programa de Julia. Y como escritor ha tratado muchísimos temas. Yo he entresacado los libros que van de esos títulos, que son La otra historia del arte y La otra historia de la arquitectura, que es el libro que nos vamos a hablar esta tarde. Paso la palabra a Arantxa para que nos hable de un poco más de Miguel Ángel y conocerle mejor. Muchas gracias, Mariló. Sí, yo os doy la bienvenida en nombre de Ciencia a la Carta, que es esta asociación sin ánimo de lucro que cada mes entre febrero y abril os convoca una tarde. Nuestro invitado de hoy es efectivamente Miguel Ángel Cajigal, que ya le ha presentado fenomenal Mariló. Y bueno, os invito a que leáis su perfil en Wikipedia. Recientemente comentábamos que cómo es posible que te dé la vida para hacer todo eso. Pero yo lo que sí os voy a traer esta tarde es algunas cosas que él ha dicho recientemente, que las dejo aquí para la reflexión. Y una vez que le escuchemos, tendremos un ratito, espero, para compartir con él algunas inquietudes que seguramente que nos van a saltar escuchándole. Lo primero que os voy a decir, y es de hace un ratito, es que es un enamorado de Toledo, un dato que no teníamos, pero no está en la Wikipedia, pero no está. Hay que ponerlo. No está. Y ha elogiado hace un rato en una entrevista que le han hecho para la tele, ha elogiado por encima de todas las cosas el expolio que tenemos la suerte de tener a nuestra disposición en la sacristía de la catedral, y también le gusta mucho el Hospital Tavera, con lo cual le agradecemos mucho que haya venido a Toledo, porque él viene desde Santiago, se ha pegado el viaje y se vuelve mañana, pero a cambio te ponemos a tu disposición una excusa para visitar a esta ciudad que tanto te gusta. Bueno, él recientemente en otra entrevista denunciaba la desconexión que existe entre la sociedad y la arquitectura, a pesar de que la arquitectura no es solo una de las disciplinas más importantes de la humanidad, sino que es algo que nos diferencia de otros animales porque nosotros construimos. En el libro cuenta qué es y cómo ha sido para que todo el mundo lo pueda entender y todo el mundo reflexione sobre los monumentos y los edificios
que en el fondo son una fuente importantísima de información, cosa que a los periodistas nos interesa muchísimo también. Él dice que un edificio revela cantidad de datos sobre la sociedad que lo impulsó, las personas que lo construyeron, cómo vivían en ese momento, y precisamente un edificio, un monasterio gallego, es lo que le lleva a él a dedicarse a la historia del arte. Él dice que la arquitectura fascina de manera intuitiva y que el análisis de la historia de la arquitectura da claves para construir los edificios del futuro, porque antes se sostenía de manera más sostenible, más local y más a medida de las personas. Así que os voy a dejar con él y dentro de un ratito podemos comentar todos. Muchas gracias. Si este funciona, sí, ¿se me escucha? ¿No? ¿Funciona? Ahora sí, perfecto. Vale. Buenas tardes. Yo, como soy un poco culo inquieto, es que no aguanto en la mesa. Así que me voy a venir aquí delante y espero no atropellar a Ana en un momento de inconsciencia en el que esté por aquí caminando, porque así os tengo un poquito más cerca. Es que lo de las tarimas marca como una diferencia. Entonces, a mí esta distancia, me gusta más esta distancia. Me meto aquí un poco más en el fregado. Bueno, con estas presentaciones que me han hecho Marilo y Arantxa, pues ya estaría, ¿no? Porque parezco mucho más listo de lo que realmente soy. La verdad es que para mí es un placer estar aquí con vosotras y con vosotros. Es la primera vez que doy una charla o lo que sea en Toledo. Y como decía Arantxa, me encanta esta ciudad. Es la cuarta vez que vengo. Y la primera vez que vine a visitar un edificio increíble, que es el Hospital Real, el Hospital de Santa Cruz, para aquella exposición increíble del centenario de Carlos V, que mucha gente mueve la cabeza. Y pues yo estudiaba historia del arte de aquella, ¿vale? Y esa fue la primera vez que vine a Toledo. No había venido antes. Sabéis que, bueno, yo soy gallego, sabéis que los que vivimos en Galicia estamos un poquito más lejos de todo lo demás, siempre es como un extra, somos extra radio del extra radio. Estar en Madrid es guay porque te coges un tren y en 15 minutos estás en cualquier sitio, media hora, a 1 hora y media tienes casi toda España. Los de Galicia no, los de Galicia tenemos un saltito más grande para llegar al resto de España y luego a partir de ahí nos empezamos a mover. Entonces, como veis, mi conocimiento de Toledo fue tardío, pero desde entonces es cierto que es una ciudad que siempre me ha gustado mucho. Yo vivo en Santiago de Compostela, que es una ciudad patrimonio mundial como Toledo, ¿vale? De hecho, somos las ciudades patrimonio mundial. No sé si hay alguien aquí de Ávila, de Ibiza o de Salamanca que se tapen los oídos. Las que molan son Toledo y Santiago, ¿vale? El resto están en la lista de patrimonio mundial porque alguna más tiene que haber. Pero Toledo y Santiago y luego el resto. ¿O no? La gente de Toledo va a decir que sí, que menos, ¿no? Los que, como hay alguien de Salamanca, ya la he liado. Ya no voy a vender libros en Salamanca nunca jamás en mi vida. No, sí, Salamanca es una pasada. Pero desde ese punto de vista, quería hablaros esta tarde, ¿no? Porque habitamos ciudades muy parecidas. Y antes en la entrevista que decía Arantxa, y también charlando con Arantxa, y hablando muchas veces en realidad, sobre lo que es el patrimonio cultural y el patrimonio construido, las personas que vivimos en una ciudad histórica sabemos lo difícil que es vivir en una ciudad histórica, sobre todo en una ciudad patrimonio mundial. Estamos en un edificio muy singular de una ciudad patrimonio mundial, probablemente el edificio más visible del casco histórico de Toledo, y eso es política y eso es ideología. Antes, cuando decía Arantxa que los edificios nos sirven para entender el momento en el que fueron construidos, las personas que los encargaron y la sociedad que los produjo, ¿no? No se entiende el Alcázar en esta posición si no es con una determinada voluntad de que se vea más que ningún otro edificio de la ciudad. Esa es la realidad. Porque construir aquí arriba es más difícil que construir en otras partes de la ciudad y sobre todo un edificio de esta envergadura. Un edificio que además tuvo una vida muy complicada, como sabéis mucho mejor que yo. No he venido a Toledo a contaros la historia del Alcázar, por supuestísimo, pero sabéis cómo va esto. Vivir en una ciudad patrimonio mundial, de alguna manera probablemente me marca en mi relación con la arquitectura, porque la relación que yo tengo con la arquitectura es una relación compleja. Las personas que vivimos en una ciudad patrimonio mundial sabemos que todo es un poquito más engorroso, porque, bueno, hay que proteger nuestro patrimonio, hay que proteger esos edificios, que no son solamente un decorado, que es una cosa que a mí me gusta insistir mucho, sobre todo en redes sociales, que los monumentos no son un decorado simplemente para hacer bonitas nuestras fotos, sino que, como antes comentaba Arantxa, los edificios son documentos, tienen un montón de información. Yo me peleo mucho en redes sociales porque intento que la gente entienda este tipo de cosas. Yo, aparte de historiador del arte y de la arquitectura y divulgador y salir en el condensador de flujo, que por cierto esta noche tenemos programa, y salgo, que no salgo siempre, y de verdad que el programa de esta noche es muy bueno porque vamos a hacer un par de cosas que no habíamos hecho nunca. Ya está. Fin del espacio comercial. En realidad, lo que intento es contarle a la gente
que detrás de objetos que nos producen un evidente placer cuando los vemos, como pueden ser los monumentos o como pueden ser las obras de arte, en realidad hay información. Y por eso escribo un libro que se titula Otra historia de la arquitectura, pero que lleva el subtítulo de ¿Por qué tu casa es mejor que Versalles? Que no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero os puedo asegurar que vuestra casa es mejor que Versalles, ¿vale? Inciso, hay mucha gente todavía en pleno siglo XXI que vive en condiciones que no son las aceptables para que una persona viva. No estoy hablando de esas casas, ¿vale? No estoy hablando de esas viviendas. Estoy hablando de lo que podríamos llamar una vivienda estándar, una vivienda media, si queréis decirlo así. La vivienda media de una persona que vive en España en el siglo XXI es muchísimo mejor para vivir que Versalles, y desde el punto de vista arquitectónico está más pensada para vivir que Versalles, que eso es lo importante. ¿Por qué elijo Versalles? Porque soy un provocador, y a veces hay que provocar un poco para que la gente te haga caso, eso es así, lo siento mucho, pero también porque Versalles es probablemente el ejemplo perfecto de un edificio que miramos mal. Cuando vemos el Palacio de Versalles, no sé cuántas personas aquí habéis visitado Versalles, nos admira su escala, lógico, es criminal de grande, de hecho es obscenamente grande, absurdamente grande, horriblemente grande, lo siento, Versalles es un fallo arquitectónico, ¿vale? No tendría que ser tan grande, es completamente desproporcionado. No hay ninguna regla de canon arquitectónico que te acepte ese monstruo. Es tan grande porque tenía que ser así de grande, no les quedaba otro remedio, pero para que fuese un edificio realmente bello tendría que ser mucho más pequeño, o como mínimo mejor proporcionado, como este edificio, que es más proporcionado que Versalles, ¿vale? Pero en todo caso, cuando vamos a Versalles, lo que nos admira son los dorados, su historia, pensamos en Luis XIV, en Luis XVI a lo mejor un poquito también, en la guillotina y en todas estas cosas, y en todo lo que vino después, porque Versalles es un palacio que está muy relacionado con la historia contemporánea de Europa, con el Tratado de Versalles, con todas estas cosas que sucedieron allí. Al final es un escenario de la historia, y cuando nos movemos por un edificio, como el edificio en el que estamos, que es un escenario de la historia, esa historia acaba contaminando nuestra visión del edificio. A esto se añade una segunda capa de información, que es sobre todo la ficción histórica. Supongo que muchas de las personas que estáis aquí leéis ficción histórica o consumís ficción histórica audiovisual, series de televisión o de plataformas o películas. A mí me gusta mucho la ficción histórica. Siempre me gusta recordar que la ficción histórica no enseña historia, ¿vale? Dicho esto, a mí también me gusta mucho. Mi película favorita es Gladiator, que no dice una verdad ni de rebote, ¿vale? Pero ni de casualidad. No hay nada en esa película que sea mínimamente riguroso, empezando por la reconstrucción del Coliseo. El Coliseo no era así, ¿vale? Pero queda guay. Nos lo creemos y nos lo tragamos. Esa ficción histórica se ha convertido en uno de los canales con los que más contacto tenemos las personas del presente con los edificios del pasado. Ya no solo vamos a ver un monumento, como puede ser el Palacio de Versalles, sino que cuando vamos a ver ese monumento nos acordamos de la película o la serie que hemos visto. Hay una serie que se titula Versalles, a lo mejor hemos visto Versalles, o hemos leído una novela sobre Luis XIV, o sobre María Antonieta, o lo que corresponda. Y a partir de ahí, esa visión, que es una visión del presente, contamina nuestra manera de ver ese edificio. Eso no es necesariamente malo. No, está bien. Pero tenemos que ser conscientes de que nos estamos engañando, es decir, que nos estamos sugestionando o dejando sugestionar por algo que es ficción o que es un pensamiento moderno con respecto al edificio antiguo. Por ejemplo, después de todo esto que os he soltado ya no tiene sentido que os haga la pregunta, pero si os hiciese la pregunta de cuántas personas de aquí os gustaría vivir en Versalles, si esta pregunta la hago al principio de la conferencia, probablemente levantaría la mano bastante gente. A lo mejor ahora, después de lo que estoy soltando, hay más gente que decide que no levanta la mano. Yo os puedo garantizar que no os gustaría vivir en Versalles, ¿vale? No ya por cuestiones evidentes, no estoy hablando de diferencias tecnológicas, ¿vale? Las casas de ahora son más modernas, tienen una serie de ventajas, muchas de ellas tecnológicas, que nos hacen la vida mucho más fácil. Ni siquiera hablo de eso. Hablo de que Versalles no fue nunca pensado para vivir. Versalles es un aparato político, es una herramienta estrictamente política. ¿Sabéis por qué Luis XIV construye Versalles? Luis XIV construye Versalles para tener prisionera a toda su corte y tenerlos a todos vigilados. Se desplaza a Versalles y obliga a toda su corte a vivir con él allí, aquí, donde yo os vea, ¿vale? Debajo de mi mismo techo, para que no me pongáis la puñalada por la espalda y para que cada vez que conspiréis contra mi corona, yo me entere. Literalmente Versalles, podríamos llamarlo, esto es una licencia, ¿vale? No sé, tengo que traerme una piruleta que ponga licencia poética, porque ya sabéis que con los divulgadores hay gente que luego se pone muy tiquismiquis. Eso que dijiste no es exactamente así. Claro que no es exactamente así.
Lo que nos cuenta el profe de matemáticas en tercero de primaria tampoco es exactamente así, ¿eh? Tú dile a una persona de tercero de matemáticas de la universidad lo que se explica en el cole. Hay que simplificar a veces un poquito. Pero simplificando mucho y tomando la licencia poética, podríamos decir que Versalles era una especie de campo de concentración para nobles franceses. Para que estuviesen allí, para que hiciesen lo que Luis XIV quería, porque hay que recordar que la corona de Luis XIV, vista retrospectivamente, es muy potente, pero cuando él llega al poder, la cosa pintaba bastante mal. Luis XIV se pasó toda su vida, como todo rey y reina del pasado, vigilando que nadie se lo cargase mientras bajaba por unas escaleras, ¿vale? Que eso es a lo que se dedicaban realmente los reyes y reinas del pasado. Cuando tenemos algún rey o reina que ha vivido extraordinariamente mucho, véase pues, la reina Victoria en el Reino Unido, Carlos V. Bueno, Carlos V vivió lo normal tampoco. Y luego dijo, me piro. Ya, hasta aquí he tenido suficiente. Felipe, venga, calienta que sales, ¿no? ¿Sabéis cómo va esto? Todos ellos se pasaban su vida básicamente intentando mantener su corona, que era lo más complicado. Y en el caso de Francia, que si más o menos controláis la historia de Francia y la historia monárquica de Francia, lo sabréis, lo de mantener la corona era bastante complicado, era delicado. Los reyes y reinas de Francia tuvieron muchos problemas. De manera que Luis XIV consideró que un sistema que le podía resultar eficiente, que le podía resultar útil para controlar a sus nobles y que no conspirasen contra él, era ese. Era literalmente encerrarlos a todos en un palacio. Y el palacio lo pone él, pero lo pagan los otros, así que no pasa nada. Por eso Versalles es como es. A partir de ahí, en Versalles se desarrolla toda una liturgia, toda una serie de ceremonias, que cuando vamos allí nos las explican los guías, ¿no? Sabéis, por ejemplo, que la corte acudía todas las mañanas a la cama de Luis XIV, todo eso lo sabéis, ¿no? Para ver cómo se levantaba. Porque como era el rey sol, pues había que ir a ver amanecer. Entonces Luis XIV se levantaba y ahí estaba toda la corte viendo cómo se hacía de día, ¿no? Todas estas cosas, en realidad, refuerzan ideológicamente lo que os estoy comentando. Cómo Versalles se diseña literalmente como una maquinaria para que toda la corte esté controlada, para que cualquier conspiración se produzca bajo ese techo y por lo tanto sea mucho más fácil de ser atajada por Luis XIV o por sus ministros, básicamente, que eran los que hacían el trabajo subterráneo de intentar controlar a toda la gente que allí vivía. Tal y como os lo estoy contando, a lo mejor ya no mola tanto vivir en Versalles. Y eso es desde el punto de vista estrictamente emocional. Vivir con tu peor enemigo o tu peor enemiga debajo de tu mismo techo a lo mejor no es que sea muy agradable, pero vivir con tu jefe es muchísimo más complicado. Por eso Versalles también es tan grande, ¿vale? Tampoco se trataba de que allí la gente se muriese al segundo día. Había que darles un poquito de espacio y que tuviesen habitaciones y dependencias para poder desahogarse de vez en cuando. ¿Se conspiraba en Versalles? Por supuesto, pero todo quedaba allí. Todo quedaba reducido a ese lugar. Esa no fue la única razón por la que Versalles se construye, ¿eh? Hay muchas razones, pero son capas de información que se van superponiendo. La corona de Luis XIV es una corona que se tiene que asentar en el imaginario colectivo europeo de la época. ¿Frente a quién? No lo voy a explicar en Toledo, ¿vale? Así que tiene que crear un centro de poder que sea visible y vistoso. Tiene que crear un palacio que cada vez que venga un embajador de fuera, o cuando los embajadores que residen en la propia corte están allí, dentro del circuito social de la corte, resulte apabullante, imponente, que provoque un poquito de impresión, ¿vale? Esto ha funcionado así desde que existen los palacios. Ya los antiguos emperadores de Roma tenían sus palacios precisamente para impresionar. Impresionaban al que venía de fuera, impresionaban al que venía a pedir algo, impresionaban a los embajadores. Pues eso ha funcionado sistemáticamente. Y la Alhambra se concibió así, y por supuesto Versalles se concibió así, y el Alcázar de Madrid también se concibió así, el Buen Retiro, no tanto porque era un espacio más de ocio, pero también. Lo que importaba era la imagen que la corona daba de sí misma al exterior. Y eso es Versalles, es imagen de lujo, de opulencia, de que no hay nada que escape al poder del Rey Sol. Por eso, cuando nos asomamos al balcón, vemos unos jardines gigantescos de largos, donde cada hoja de cada pétalo de cada flor está alineada con la habitación de Luis XIV. ¿Vale? ¿Tenía Luis XIV tanto control sobre el mundo? No. Pero el edificio simula que sí. Manda ese mensaje. El mensaje de que todo está bajo control del jefe. Bueno, Luis XIV luego se mandaba a fabricar unos trajes de sol preciosos, ¿vale? Sabéis que Luis XIV, cuando era jovencito, era muy guapete y le gustaba bailar. Entonces él hizo que le hiciesen unos trajes en los que él salía vestido de sol y bailaba en los ballets de corte, para que todo el mundo lo admirase. Todo eso forma parte de la ceremonia y nos puede llamar mucho la atención, pero hay un peso ideológico detrás. Versalles es el escenario perfecto para que toda esa ideología, para que toda esa carga de, hoy diríamos, propaganda, para que todo ese mensaje político calase fuerte, calase profundamente. En una corona que para aquel momento
no tenía un centro arquitectónico simbólico. Aquí estaba el Escorial. Allí no había un Escorial. Entonces, Luis XIV tiene que construir su Escorial. Otra vez, con comillas, por favor, esto es una licencia, ¿vale? De verdad, tengo que hacer una piruleta de licencia. Creo que me entendéis. Os estoy hablando de Versalles y cojo Versalles como ejemplo para el libro y precisamente para la portada, porque Versalles es uno de los edificios más famosos del mundo. De hecho, es uno de los edificios que todo turista internacional visita cuando viene a Europa. Y precisamente por eso me interesa ese edificio y ver cómo lo analizamos de una manera un poquito errónea. Ya os digo, no es grave. No es grave que nos dejemos seducir por la fantasía histórica, que de vez en cuando nos creamos un poco Luis XIV. Bueno, pues cada uno en su casa es el rey o reina y cada uno que haga lo que quiera. Pero en todo caso, a mí lo que me interesa es entrar por esa grieta. Abrir una grieta entre los clichés con los que asumimos los monumentos y lo que los monumentos realmente son. Porque Versalles no era un espacio cómodo para vivir, ni era un sitio siquiera para disfrutar del lujo. Se disfrutaba relativamente poco. Pero cuando vemos una serie de televisión y vemos a Luis XIV durmiendo en su cama lleno de cojines, pensamos que, oh, qué guay sería vivir en Versalles. Digo Versalles, pero lo podría trasladar prácticamente a cualquier otro edificio de esas características. Si alguna vez habéis visitado el Palacio Real de Madrid, supongo que sí, no sé si habéis hecho la visita guiada, muy recomendable la visita guiada, si podéis coger la versión de la visita guiada que baja a las cocinas. ¿Vale? No sé si conocéis las cocinas del Palacio Real, ¿alguien las conoce? Son muy chulas, son muy interesantes. Y las guías y los guías que hacen esa visita casi siempre cuentan la misma anécdota, ¿vale? Es una anécdota real, realísima. Siempre cuentan que todos los reyes de España y reina Isabel se quejaban de que nunca en su vida comieron caliente en ese palacio, ¿vale? Porque las cocinas están bastante lejos del comedor, vamos, bastante lejos. Yo siempre que lo cuentan, porque cuando voy a hacer la visita casi siempre llevo gente, y cuando repiten la anécdota siempre me acuerdo de un chiste de Gila, del pasillo. Aquel pasillo que era tan largo, ¿no? Que ya va la sopa y hacía eco y todo eso. Y entonces que cuando la madre llegaba con la sopa, los hijos habían crecido, a uno le había salido barba. Bueno, eso más o menos era vivir en un palacio borbónico barroco, ¿vale? Versalles es un palacio borbónico barroco, Palacio Real de Madrid es otro, Caserta, muy cerquita de Nápoles, donde ruedan todas las películas de la Guerra de las Galaxias, porque mola mucho. Todos esos palacios están concebidos con ese mismo patrón. Y al final la gente que vivía en ellos se acababa sintiendo bastante prisionera. Incluso los que mandaban se acababan sintiendo bastante prisioneros y prisioneras de esos espacios. Si conocéis la granja de María Antonieta en Versalles, es eso. Es literalmente eso. Soy la reina, tengo que vivir aquí. Pero vivir aquí es un peñazo. Entonces me voy a hacer una granjita donde de vez en cuando me siento que soy una pastorcilla que ordeña sus propias vacas. Esto lo sabíais, ¿no? Bueno, la gente que no ha ido a Versalles está flipando. En Versalles hay una granja de atrezo para que María Antonieta ordeñase vaquitas, ¿vale? Y la pobre mujer, y lo digo en serio, lo de pobre mujer, tuviese una vida de persona normal un ratito de vez en cuando. A mí eso me interesa mucho porque conecta con algo mucho más reciente. No hace tantos meses que murió la reina de Inglaterra. Lo complicado que es ahora cantar el God Save the King, que es como antinatural, es como God Save the King, y cuando dicen King en la tele dices tú, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, es que esta mujer vivió muchos años, ¿vale? Seguro que os suena esa anécdota que siempre salía en la prensa de que Isabel II no quería estar en Buckingham. Bueno, Buckingham tiene que ser un sitio bastante insufrible para vivir, y prefería estar en Balmoral. Puñetas, yo también querría estar en Balmoral. Sabéis que, no es por el castillo es muy bonito, pero sabéis que los terrenos de Balmoral son como del tamaño de la provincia de Toledo. Eso es una cosa criminal. Y es propiedad de la reina, además. Ese es su palacio. Ese no es ni del Estado ni de la corona, ese es suyo. Allí pueden hacer lo que quieran. Pero sonarán esas anécdotas en las que Tony Blair o David Cameron, los primeros ministros que iban pasando por el poder, contaban que cuando ibas a Balmoral a hablar con la reina, a la reina le gustaba servir ella misma la comida. ¿Os suenan estas anécdotas? O incluso fregar ella misma los platos. Estas anécdotas en realidad nos están conectando a María Antonieta con una reina del siglo XX y XXI. Porque en realidad es la misma idea. Es la misma idea de que un espacio doméstico en realidad es lo que constituye la arquitectura emocional que nos rodea. No un palacio. Puedes vivir en Versalles, pero al final lo que quieres es ordeñar una vaquita o fregar tus propios platos. Claro, esto podemos pensar que esto, como se dice ahora mucho, problemas del primer mundo, ¿no? Ojalá todos mis problemas fuesen que es que me gustaría fregar los platos con mis propias manos. Claro, si eres la reina de Inglaterra, tú decides cuando friegas tus propios platos, y cuando no quieres siempre va a haber alguien que te los friegue. Con lo cual, bueno, podremos concluir que es un poco chollo. Vale. Pero en todo caso, esto me parece muy interesante porque si algo intento contar en el libro
es que cuando nos fijamos en la arquitectura y en la importancia de la arquitectura en la historia de la humanidad, miramos a los edificios equivocados. Si os compráis cualquier libro de historia de la arquitectura, la mayoría están llenos de catedrales, templos y palacios, cuando en realidad no sé cuántas personas de las que estáis aquí vivís en una catedral, un templo, un palacio, pero sospecho que pocas. La casa, la vivienda, el lugar que vivimos todos los días, es con diferencia una de las cosas más importantes que han inventado los seres humanos, que hemos inventado como especie. Nuestro espacio doméstico, que por cierto es una conquista muy reciente, sobre todo lo que hoy entendemos por espacio doméstico es una conquista realmente reciente, la privacidad, la domesticidad, eso no existía hace 100 años. Digo 100, hace 1000 años, hace 100 años ya empezaba a existir, pero no en todas partes. Es algo a lo que no le prestamos mucho valor. Nos venimos a Toledo, paseamos por su casco histórico y nos paramos en esta iglesia, en aquella otra, pero el caserío no nos interesa tanto, cuando en realidad tiene mucha información, mucha más información y en algunos casos puede ser igual o más interesante que los grandes monumentos en cuanto a la hora de darnos datos sobre las diferentes épocas y sobre las personas que pasaron por una ciudad. Por eso, cuando yo empecé a escribir este libro, pensé que tenía que hablar mucho de la vivienda estándar, ¿vale? Insisto, Versalles tampoco es una vivienda estándar, aunque la gente vivía allí. El Alcázar no es una vivienda estándar. Me refiero a lo que podríamos llamar la casa en su dimensión más básica. Y cuando empecé a trabajar sobre esto, me di cuenta de que en realidad la casa es probablemente el problema arquitectónico más importante que existe en arquitectura. No sé si hay muchos arquitectos o arquitectas en la sala, no os voy a hacer levantar la mano, voy a dar por hecho que algún arquitecto o arquitecta tenemos en la sala, pero cuando estudias arquitectura, el tema de la casa, el tema de la vivienda es central. Primero, porque no vas a construir muchos palacios y muchas catedrales saliendo de una escuela de arquitectura en el siglo XXI, ¿vale? Vas a construir sobre todo viviendas. Pero además, porque si vamos por todos los continentes y todas las culturas que se os ocurran, veréis cómo ha habido diferentes respuestas a los mismos problemas, que son los problemas de seguridad, de confortabilidad, e incluso los problemas emocionales asociados a la arquitectura. Si quieres conocer cómo es una persona, entras en su casa y recibes muchos datos. No sé qué dice esto de Luis XIV, ¿vale? Entramos en Versalles, imaginaos que ese señor aprobaba todo aquello, las fuentes de oro también, ¿vale? Pero en todo caso, el espacio doméstico es algo que nos relaciona directamente con nuestros anhelos, al fin y al cabo, cada quien intenta hacer de su casa un pequeño Versalles, en la medida de sus posibilidades, pero también con las necesidades y demandas de cada época. Por ejemplo, una persona que vaya al siglo XVI y ve una casa típica española del siglo XVI, verá que la privacidad no era la actual, pero que sin embargo se intentaba caminar hacia una mayor privacidad, se intentaba buscar que las familias pudiesen tener algo parecido a intimidad, Y al mismo tiempo, cuando la gente ve esas casas, las casas medievales o las casas de principios de la Edad Moderna, una cosa que siempre sorprende es precisamente esa falta de privacidad, ¿no? Claro, es que vivía la gente de una manera muy poco discreta, incluso dentro de su propia familia. Claro, eso nos cuenta mucho de la época. Nosotros vivimos en una época en la que una familia que tenga 2 hijos ya está al borde de ser familia numerosa. Mientras que en la mayor parte de la historia de la humanidad, una familia con 2 hijos era madre muerta en el segundo parto. Porque lo normal era que las familias pasaran bastante de los 5, 6, 7 hijos y las madres pasaran bastante de los 15, 16 partos. Por lo tanto, mantener la privacidad en una casa de 10 hijos es muchísimo más difícil que mantener la privacidad en una casa de 2 hijos. Eso nos lo cuenta la arquitectura. Cuando analizamos las casas de las distintas épocas, cuando analizamos las viviendas que construimos en la actualidad y que no servirían a una persona del siglo XIII o a una persona del siglo XVII, porque las necesidades eran distintas, porque las sociedades han ido cambiando. Digo cambiando, no necesariamente evolucionando, ¿vale? Sino cambiando. Esa es una de las partes que yo quería explorar de manera más cercana en este libro. Por eso, cuando empecé a escribir otra historia de la arquitectura, empecé por la casa. Empecé por las casas, empecé pensando sobre todo en las viviendas y empecé pensando qué es lo que hay delante de nuestra mirada que nos impide ver la arquitectura de una manera más objetiva. Intenté detectar los principales problemas, que es un poco lo que yo hago en mi labor de divulgación. Como divulgador lo que intento es imaginarme lo que la mayoría de la audiencia no se imagina para ayudarle a entender esas cuestiones y esos problemas, ¿no? Un poco como decía aquello de la ironía y la mayéutica, ¿no? Pues la parte de la mayéutica es la segunda parte. Lo de intentar que las personas que me escuchan o me leen tengan su propio parto, llegando a las ideas por sí mismas. Al intentar analizar cuáles son los problemas con los que vemos la arquitectura,
por lo menos las personas que no proceden del ámbito de la arquitectura o del ámbito de la historia de la arquitectura, sobre todo detecté 2 o 3 problemas muy recurrentes. El primero es que nos dejamos seducir demasiado por la antigüedad, así como norma, ¿vale? La mayoría de la gente piensa que los edificios de hace 1000 años eran mucho mejores que los de ahora. Seguro que habéis escuchado esto y leído esto muchas veces. Seguro que incluso lo reproducimos. Y dentro de nuestro pecho llevamos el germen de pensarlo, ¿vale? Yo siempre digo que todo el mundo lleva un cuñado, un censor y un nostálgico dentro. Esas 3 figuras no te las quitas en tu vida. Y yo creo que tenemos que aceptarlo. Es decir, tenemos que aceptar que todos somos cuñados muchas veces al día y cuñadas, porque es así. Todos hablamos de cosas de las que no tenemos ni pajolera idea realmente con base. Todos y todas tenemos esa pulsión de qué vergüenza que alguien diga esto. Censor, censora. No nos gusta la censura, pero todos queremos censurar de vez en cuando a alguien, ¿o no? Hay mucha gente que me hace así con la cabeza, entonces creo que... Y luego el tema de la nostalgia, que en el caso de la arquitectura es uno de los casos en los que más nos afecta. Hay gente que cree realmente, por ejemplo, os voy a romper el corazón, ¿vale? Hay gente que cree realmente que los romanos construían mejor que nosotros. Y lo creen en serio. Ya os digo yo que no. Los romanos construían poco como nosotros. A veces bien y casi siempre bastante regular. ¿Habéis estado en muchos edificios de viviendas de la Roma imperial? No. ¿Habéis estado en el Panteón? Qué bonito, qué bien se conserva. Claro, el Panteón sí, cabritos. Ahí le pusieron ganas. Sabemos que la gente de la Roma imperial vivía en unas condiciones bastante reguleras tirando a pochas, ¿vale? Y las viviendas, las ínsulae, los edificios de plantas de la Roma imperial eran verdaderos estercoleros. Se construían con materiales muy baratos en muchos casos, eran frecuentes los derrumbes y con la gente dentro, ¿vale? Y ya está. Y eso eran los romanos. Ah, es que el acueducto de Segovia. Ya, pero es que el acueducto de Segovia le pusieron ganas, ¿sabes? Ganas y 2000 años de mantenimiento. Que sin los 2000 años de mantenimiento el acueducto de Segovia, ¿dónde estaba? Pero como el acueducto de Segovia ha llevado el agua a Segovia hasta hoy, se ha cuidado. O el típico puente romano de... Sabéis que por todas partes tenemos puentes romanos. Bueno, esto como venga un especialista en infraestructuras romanas, ese sí que os rompe el corazón de verdad. ¿Sabéis que la mayoría de los puentes romanos no son romanos? Tienen de romano el nombre y que en una época determinada nos creímos que todos los puentes de piedra son romanos. Que eso es una cosa que te deja el pecho muy lleno. El puente romano. Vamos a quedar a la sombra del puente romano. Puente romano del siglo XVI, pero romano, ¿vale? Los puentes romanos que se conservan porque los hemos cuidado mucho, mucho. Y la mayoría de ellos porque los hemos reconstruido casi enteros. ¿Sabéis lo de la paradoja de la barca de Teseo, verdad? Pues eso. Los hemos ido sustituyendo pieza por pieza, para que sigan funcionando. Porque como se caiga tenemos un problema. Porque hay que volver a hacerlo de cero. Porque esto de la sostenibilidad es de toda la vida, ¿eh? No es una moda de la Agenda 2030 y estas cosas. No, es de toda la vida. Si dejas que se te caiga el puente de Alcántara, luego tienes que construirlo otra vez. Así que por si acaso vete haciendo el mantenimiento para intentar que no se caiga. Y así sucesivamente. Sin embargo, cuando pensamos en la antigua Roma, pensamos en los monumentos. Y pensamos además en los monumentos que han sobrevivido. Esto es un sesgo del superviviente como un campeonato de grande. ¿Sabéis lo que es el sesgo del superviviente, ¿no? No sé si conocéis esa historia maravillosa de la Segunda Guerra Mundial, en la que estaban viendo cómo había que reforzar los aviones de la Segunda Guerra Mundial y se dieron cuenta de que lo estaban haciendo mal. Porque los aviones que aguantaban los tiroteos y los combates y volvían enteros, tenían los agujeros en una determinada zona y entonces pensaron que esa zona debía ser más resistente. Y se dieron cuenta de que no, que era justo al revés. Que lo que tú tienes es que ver quiénes sobreviven y hacer lo que hacen los que sobreviven. Es decir, si estos aviones han vuelto a la base con agujeros en todas estas zonas, es que esas zonas no son importantes. Es que si te dan en otra parte es cuando te revientan el avión. Bueno, pues eso nos pasa con la arquitectura. Tenemos un sesgo del superviviente, pero criminal de grande. Las catedrales góticas, la quintesencia de la arquitectura. Vamos. ¿Cómo construían los góticos, señores? Me gusta llamarle los góticos porque yo ahora visualizo a una persona vestida de negro, con la cara pintada de blanco, una cresta, cadenas y botas, ¿vale? ¿Sabéis que las catedrales góticas son terriblemente ineficientes? Terriblemente ineficientes. Se hacía por un cálculo que no es el cálculo arquitectónico actual y se hacían a encher, que decimos en Galicia. ¿Tú necesitas un pilar? Pues tú ponle piedra. ¿Tienes más piedra? Ponle más, no vaya a ser que se caiga. ¿Sabéis que las catedrales góticas se caían? Con mucha frecuencia. De hecho, el día que descimbraban, mira,
Ana, perdona, he dicho una palabrota. Cimbra. ¿Ves? Es que le prometí a Ana que no iba a decir palabrotas. Bueno, el día que se liberaban las bóvedas, ¿sabéis cómo se construye una bóveda? Se coloca una estructura de madera debajo, que es la cimbra, se colocan las piedras y un día determinado, a la hora determinada, quitamos la cimbra y a ver qué pasa. Bueno, el día que descimbraban las catedrales góticas, había gente que ese día se ponía enferma y no iba a trabajar, ¿vale? En plan, que el coro de la catedral mañana le quitamos las cimbras de madera. Ya vete tú si tal y me cuentas lo que pasó. Tenemos catedrales del gótico clásico francés que se cayeron, pero a saco. Si habéis estado alguna vez en Beauvais. Beauvais es precioso. Beauvais está cerca de París. Claro, es que todo el mundo va a las que funcionan. Así cualquiera, colega. Chartres, hombre, claro, en Chartres también se pusieron las pilas. Beauvais tenía que ser la catedral gótica más alta de Europa, ¿vale? Tenía que ser. Igual se fliparon un poco. Si vais hoy a Beauvais, Beauvais es un cacho de catedral, lo que sobrevive, que está agarrada por todas partes. Hay unas estructuras, unos tensores de acero para que no se caiga. Porque incluso la parte que se ha mantenido en pie está al límite de caerse. Porque se les fue la mano. Ellos tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba y, amigo, es que no vas tan sobrado como tú piensas. Hoy eso no pasaría, hoy eso sería intolerable. Imaginaos el escándalo que sería que se inaugurase el nuevo estadio Santiago Bernabéu y se cayese la mitad del estadio el primer día. Pero luego nos pensamos que construimos peor que la gente del gótico, que la gente de la época romana, que manda narices con todo esto. Bueno, y estoy obviando un montón de cosas, como por ejemplo que los romanos tenían esclavos y esas historias, ¿vale? O sea, no os imaginéis lo que sería construir algunos edificios de la antigüedad con mano de obra cualificada convenientemente asalariada. Porque eso los romanos ese problema no lo tenían. Subcontrataban a una empresa un poquito rara, ¿vale? Como las minas, que vamos a las médulas y decimos, hostia, qué pasada las minas romanas. Claro, cuando te da igual que se te mueran los operarios, puedes hacer unas cosas virguerísimas. Esa es la parte de nostalgia por la que yo también intento meter una cuña. Porque hay una valoración de la arquitectura del presente que es muy injusta y porque hay una valoración de la arquitectura del pasado que a veces está un poco inflada, ¿no? Hay un poquito de inflación. Ojo, no estoy aquí diciendo que los edificios del pasado no merezcan respeto, lo merecen. Y no estoy diciendo aquí que no haya que cuidarlos, por supuesto que hay que cuidarlos. Pero de ahí a que nos creamos que una catedral del siglo XIII está mejor construida que un polideportivo del siglo XXI, es donde está la diferencia. Porque lo que se le pedía a la catedral del siglo XIII era muy diferente a lo que se le pide a un polideportivo en el siglo XXI. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Si ahora nos dicen que van a construir un polideportivo en nuestro ayuntamiento y de repente alguien nos dice que el coste va a ser 14 veces el normal, que era como costaban normalmente las catedrales góticas, por eso nunca se acababan, pues nos mosquearía bastante, porque lo pagamos de nuestros impuestos. Entonces, al final, al arquitecto o arquitecta que hace ese polideportivo, se le pide que sea increíblemente precisa a la hora de hacer los cálculos, es decir, que sea eficiente, que no ponga más material del estrictamente necesario para que el edificio tenga una vida útil determinada. Y eso los romanos no lo hacían. Bueno, no lo hacían en el Panteón. En el Panteón, todo lo que tengas. Tú, pon lo que quieras. Y aún así el Panteón, sabéis que es un edificio que está profundamente restaurado. Porque luego entramos en el Panteón, que es el mejor edificio del mundo. Yo ahí, a muerte con el Panteón, ¿eh? Yo siempre en el club del Panteón. Pero nos olvidamos de que ese edificio se ha caído a cachos varias veces. Y de que se conserva también, primero, porque ha estado en uso desde que se construyó hasta hoy, lo cual es fantástico, porque es lo que mejor mantiene un edificio vivo, su uso. En cuanto dejamos de usar los edificios mueren. Pero también porque ha tenido reconstrucciones bastante potentes, incluidas reconstrucciones de partes enteras de su pórtico. Y esto está a la vista, se ve a simple vista. Si os ponéis delante del Panteón, las columnas de la izquierda, o sea, si estamos viendo el Panteón en esta dirección, las de la izquierda son barrocas. Tienen una abeja gigante del Papa Barberini, que es el que puso esas columnas para que el Panteón no se cayese. Porque como se caiga lo tienes que volver a levantar, acordaos, mantenimiento, sostenibilidad. Esas son las lecciones que aprendemos cuando vemos los monumentos del pasado de cerca, cuando nos acercamos a ellos con un poquito más que el asombro está muy bien, que yo nunca estaré en contra del asombro por los monumentos, pero si les preguntamos las preguntas correctas, nos devuelven mucha información. Nos devuelven, por ejemplo, información de cómo se puede mantener 2000 años en pie un edificio como el Panteón, o de cómo se pueden mantener en pie y por qué las catedrales góticas, por qué el gótico ha llegado a nosotros y no otros edificios más recientes que las catedrales góticas. Y entonces, si excavamos un poco y hurgamos, sabremos que es que las catedrales góticas en el siglo XIX se convirtieron en símbolos de los reinos europeos y se convirtieron en el paradigma, además, de edificio cristiano. Por eso, cuando se empezaron a construir catedrales en Estados Unidos en el siglo XIX, se hicieron neogóticas. Se hicieron imitando las catedrales góticas,
De hecho, el gótico francés, que es probablemente el más famoso, ¿por qué? Porque la restauración francesa se hizo utilizando el gótico como símbolo. La leyenda de Notre Dame nace en el siglo XIX, no en el siglo XIII. En el siglo XIII, XIV, XV, Notre Dame de París era una de tantas iglesias góticas, pero Notre Dame se convierte en la iglesia más famosa de Francia en el siglo XIX, con la novela de Victor Hugo y con toda la retórica que se crea alrededor de Notre Dame. Eso es lo que nos cuenta el edificio. Y no le quita un ápice de valor a la Catedral de Notre Dame, pero nos permite entenderla de mayor profundidad. Nos permite entender por qué nuestra sociedad cuida esos monumentos, por qué han llegado a nuestra época y también por qué las personas que los construyeron pusieron tanto empeño en levantarlos. Al final, cualquier tipo de edificio con el que nos encontremos tiene una historia, y esas historias, si las trajésemos al presente, nos sorprenderían, porque cuando un edificio se convierte en una leyenda de la arquitectura, ya ese edificio ya es intocable. Es muy difícil sentarte en un púlpito a echar una conferencia en la que le digas a la gente que la Torre Eiffel es un pincho de acero completamente inútil, porque es que mola mucho, pero es que es inútil. Por eso, precisamente, para mí la Torre Eiffel es un ejemplo de casi todo lo que está mal en arquitectura, y curiosamente nos gusta, que eso es una de las cosas que más me encanta. Os juro que si presidente, presidenta de comunidad autónoma, alcalde, lo que se os ocurra, el político que peor os caiga en el mundo, dice que os va a hacer en la ciudad una Torre Eiffel de hoy, con los costes de la Torre Eiffel de antes, salís a la calle a manifestaros. ¿O no? Pero ahora que ya está hecha, y tiene 100 y pico años, y es tan bonita. ¿En realidad es bonita la Torre Eiffel? ¿Sí? Vamos a generar división. A ver, levantad la mano los que creéis que sí que es bonita la Torre Eiffel. Venga. Ahora levantad la mano los que creéis que no es bonita. Bueno, bien. Es una solución muy elegante, es una solución geométrica muy limpia, pero sabéis, bueno, entre otras cosas, no os puedo contar todo el libro, ¿vale? Porque si no me lo compráis, por favor. ¿Sabéis que la Torre Eiffel, para empezar, no es de Eiffel? Esto lo sabíais. O sea, Eiffel es un crack. A mí Eiffel me encanta. O sea, es un tío maravilloso, todo un país lo idolatra. Hay un busto suyo allí cuando el tío se hizo famoso sobre todo por pegar pelotazos urbanísticos y dedicarse a la corrupción política. Porque con la pasta que ganó de la Torre Eiffel luego se dedicó a intentar desequilibrar gobiernos. Literalmente, ¿eh? O sea, no estoy exagerando. La biografía de Eiffel es maravillosa. Bueno, la Torre Eiffel en realidad nace de dos trabajadores, de dos ingenieros del estudio de Eiffel, que le van a su jefe con la idea de, oye, si hacemos para la exposición universal una torre de 300 metros, que así es como se llamaba, ¿vale? La torre de 300 metros. De hecho, el plano lo podéis encontrar en internet y es muy fácil de encontrar. ¿Por qué 300? Porque podemos. De hecho, el plano original en el que expresan la idea es tan de chulería que aparece el dibujo de la torre, la pretorre, ¿vale? Porque la torre que hoy vemos está maquillada. Ahora os explico lo de maquillado. Pero se ve la pretorre, que es básicamente la estructura, y al lado ponen en dibujitos la Catedral de Notre Dame, la torre, la Estatua de la Libertad, para que se vea que va a ser más grande todavía. O sea, en realidad la Torre Eiffel es un sujétame el cubata y vas a ver tú si se puede hacer o no se puede hacer una torre de 300 metros. A Eiffel no le gustó un pimiento la idea, ¿vale? Dijo, estáis flipaos. Vamos a seguir haciendo puentes ferroviarios por toda Europa, que ahí está la panoja. Sabéis que Eiffel construyó puentes por todas partes, entre ellos uno en Porto, que es preciosísimo. A mí me gusta mucho más el puente de Porto que la Torre Eiffel, porque soluciona un problema real y lo soluciona de manera muy elegante y muy eficiente. Aunque luego pasas por la parte de arriba por donde pasa el tranvía y aquello traquetrea que flipas. Pero bueno, tiene que moverse, ¿vale? Y al final, Eiffel se da cuenta de que aquel negocio igual no está tan mal cuando ve que hay pasta pública, ¿vale? Y dice, hostia, que igual nos pagan la torre. Entonces dice, desempolva ahí el proyecto ese absurdo y vamos a ver si nos lo pagan. Pero como aquello era como muy ingenieril, porque al final los padres de la Torre Eiffel son ingenieros, le pide a un arquitecto de su estudio que la camufle, es decir, que le ponga un poquito de maquillaje. Mira, coge esta estructura, que así, sin anestesia, es un poco árida, y me la vistes un poco, para que parezca bonita. Y es el momento en el que le inventan el arco, que originalmente no tenía, y todos estos adornos que tiene en la parte central, que no tenía originalmente, y cuando deciden que le van a poner los nombres de todas estas personalidades de la revolución científica y tal, para darle un poquito de ideología, es decir, para vestir aquello de que tiene un sentido, cuando en realidad es vamos a hacer una torre grande, y punto. ¿Vale? Curiosamente me gusta mucho la Torre Eiffel porque es el ejemplo perfecto de una arquitectura que todo el mundo, o la mayoría, rechazaríamos en el presente, si nuestros líderes políticos nos la propusieran,
pero que como la hicieron otros del pasado, ya la pagaron los del pasado y ya se la han comido con patatas, pues la aceptamos e incluso nos gusta. De hecho, no sé si sabéis que la Torre Eiffel se salvó de chiripa, de milagro. La Torre Eiffel durante décadas no sabían qué hacer con ella, ¿vale? Estuvo, no vamos a decir abandonada, pero técnicamente no tenía utilidad. Y cuando fueron a desmontarla, porque sabéis, eso sí lo sabe todo el mundo, que era una arquitectura efímera, se monta para la exposición y se tenía que desmontar, cuando la fueron a desmontar se dieron cuenta de que no les cabía en ningún sitio. En plan, claro, es que la hemos ido haciendo. Por cierto, todo el material con el que está construido la Torre Eiffel, ¿sabéis quién era el dueño de la fábrica en el que se hizo todo ese material, verdad? Gustave Eiffel. Si es que era un fenómeno. Era un fenómeno. Entonces, echaron cuentas, estas son fáciles, y dijeron, si la desmontamos no tenemos dónde meterla, François. François es un nombre inventado por propósitos dramáticos, ¿vale? Dice, bien visto, pues la dejamos ahí. Y ahí quedó. La Torre Eiffel se quedó ahí durante un montón de tiempo. ¿Sabéis que su utilidad durante muchas décadas fue ser anuncio publicitario de una muy conocida marca francesa de coches, Citroën? Podéis buscar fotos de la Torre Eiffel convertida en un gigantesco anuncio de Citroën, porque el mantenimiento siempre fue caro, así que alguien tenía que pagar para que no se cayese. Entonces Citroën, a cambio de poner Citroën a lo bruto, o sea, tampoco era muy sutil el anuncio, ponía Citroën todo a lo alto de la Torre Eiffel, pues más o menos ahí iban pandando. ¿Cuándo se convierte la Torre Eiffel en el símbolo de Francia? ¿A alguien se le ocurre? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Pues pasaron un par de cosas. Primera cosa que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que muchos soldados de los Estados Unidos vinieron a Europa a pegar tiros. Y pasaron casi todos por Francia. Pero antes de eso, una foto que dio la vuelta al mundo era la foto de Adolf Hitler paseándose por los Campos Elíseos, y una foto muy famosa, probablemente la foto más famosa de la invasión alemana de Francia, es Hitler en el Trocadero con la Torre Eiffel de fondo. Es cuando se convirtió en un símbolo. La Torre Eiffel se convirtió en un símbolo de la liberación de Francia. Y a partir de ese momento se convierte en un símbolo de Francia, también por otra razón, y es porque de todos los grandes monumentos que tiene París, que tiene un montón, la Torre Eiffel es la única que encaja como símbolo completamente laico y completamente desvestido de cualquier tipo de connotación monárquica. Versalles es un palacio real y la Catedral de Notre Dame es una iglesia. Así que, ¿qué símbolo laico puede tener la República Francesa? La Torre Eiffel, que ahí no había curas, ni reyes, ni guillotinas. Había un señor un poco corrupto. Whatever. Y así es como la Torre Eiffel poco a poco se empieza a convertir en un símbolo. Los soldados norteamericanos se convierten en los primeros grandes embajadores turísticos de la Torre Eiffel, porque los soldados norteamericanos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, vuelven, los que sobreviven evidentemente, a su país con sus paracaídas a cuestas para hacerle el vestido a su novia. Esta historia es preciosa, la sabéis, ¿no? No tiene nada que ver con arquitectura, pero sabéis que los paracaidistas de Estados Unidos, muchos los mataban porque se dedicaban a recoger la seda del paracaídas. Los paracaídas eran de seda, ¿vale? Entonces, con los paracaídas pensaban hacerle el vestido a su novia cuando se casasen, el vestido de novia. Cerramos. El viaje de bodas de esos soldados en muchos casos era París. No solo París, también la costa del sur de Italia, donde los americanos también lucharon mucho, la zona de Salerno, Nápoles, toda esa zona, y por eso esos típicos descapotables de las películas norteamericanas de los 50, que giran por la costiera amalfitana, todo eso. Esa pasión de los norteamericanos por esas determinadas zonas de Europa viene de esa época. Pero París se convierte en el destino turístico de muchísimos soldados cuando se casan y traen a sus familias o a su mujer recién casados al campo de batalla en el que ellos lucharon, y van a visitar los cementerios de los soldados norteamericanos en Francia. Y así se inventó París, la ciudad del amor, ¿vale? En realidad viene de ahí. No sé si hay alguien de París en la sala. Que se tape los oídos, por favor, pero a ver, ciudad del amor, Valencia, joder, que hace calorcete. En París. Hombre, igual es eso, ciudad del amor porque te aprietas más, porque hace frío. París tiene un clima que para ser la ciudad turística que es, en fin, porque cuando hace frío, hace mucho frío, cuando llueve, llueve bien. Entonces, bueno, todo ese romanticismo alrededor de la Torre Eiffel y de París, como veis, es un romanticismo construido. Esas son las cosas que a mí me gusta explorar en el libro. Hablo mucho de la Torre Eiffel en el libro, porque me gusta precisamente ver cómo podemos opinar algo completamente opuesto sobre un monumento de lo que opinaríamos sobre un edificio del presente, con las mismas condiciones, las mismas características con las que se construyó la Torre Eiffel. Hoy nos tiraríamos de los pelos. Pero la Torre Eiffel la amamos. Se convierte en un símbolo hasta tal punto que cuando fueron los atentados de París, la solidaridad internacional con París la representó la Torre Eiffel.
Fijaos cómo un mismo edificio puede responder a ideas completamente diferentes en función del momento, en función de la sociedad y en función del tiempo que haya pasado. Yo esto siempre lo resumo con una expresión que es el efecto vermú. A los monumentos les pasa como al vermú. Si sobrevives el suficiente tiempo te vuelves a poner de moda, ¿vale? Hubo un momento determinado en nuestras vidas en el que el vermú pasó de ser aquella cosa que tomaban nuestros abuelos a ser guay y moderno. Pues lo mismo pasa con los monumentos, ¿vale? Esta historia, muchas otras historias de otros edificios importantes, no solo hablo de la Torre Eiffel, hablo de la cúpula de Brunelleschi en Florencia, no os voy a contar nada, pero también es una historia muy interesante, y de otros edificios, y sobre todo de diferentes tipos de edificios, es lo que cuento en el libro, de otra historia de la arquitectura. Hoy os traigo un par de historias nada más, pero sobre todo quería transmitiros un poco esta manera de mirar los edificios. Si intentamos entender por qué se hicieron, si intentamos entender además que cada edificio tiene una funcionalidad propia, está pensado para una cosa, y por lo tanto, comparar un estadio de fútbol con un palacio barroco es trampa. Esto parece muy obvio, pero hay gente que no lo entiende, ¿eh? De verdad. O sea, hoy en día en redes sociales hay gente que se supone que hace divulgación cultural y que compara un instituto de secundaria con el Palacio de Versalles. Y te dicen, es que la civilización ha empeorado muchísimo. Porque ¿por qué ya no construimos edificios como el Palacio de Versalles? Porque no los puedes pagar, majo. O sea, porque son carísimos. Y porque si intentases pagarlos se te echaría todo el mundo al cuello. En realidad todo eso es lo que yo intento contar. En esta parte de mi divulgación arquitectónica, que es una parte de todo lo que yo intento contar, he elegido este tema también por algo que es muy especial para mí. Y es que, como antes decía Arantxa, yo decidí ser historiador del arte precisamente por culpa de un edificio. Y con esto, si me dejáis que os cuente la anécdota, acabo. Y os dejo que me hagáis preguntas. Cuando yo tenía 16 años, me tocó hacer un trabajo de historia del arte para el instituto. Y elegimos, dos amigos y yo, elegimos un monasterio precioso que está en la provincia de A Coruña, que se llama el Monasterio de Sobrado dos Monxes. Si no lo conocéis, no es un edificio súper famoso dentro de los monumentos gallegos, pero si alguna vez venís a Galicia, os recomiendo mucho que lo visitéis, porque no quiero ser hiperbólico, pero es la mejor iglesia barroca que hay en España, ¿vale? O sea, así, sin exageraciones. Es un sitio precioso y además, de paso que vais, al lado hay un campamento romano. ¿Cómo construían los romanos? Joder, qué gente, qué tíos. Y haciendo ese viaje, nos fuimos, fue un viaje muy divertido. Era la primera vez que íbamos a otro sitio fuera de la ciudad, porque los de ciudad somos muy urbanitas para estas cosas, ¿no? Entonces nos fuimos con el padre de uno de mis compañeros en un Seat Panda un poco destartalado a hacer el trabajo, pasamos un frío mortífero. Pero haciendo ese trabajo yo me di cuenta de cómo, analizando un monasterio en particular, con todas sus fases, tiene fases medievales, fases renacentistas, fases barrocas, se podía aprender un montón sobre la gente que lo había habitado, sobre la sociedad de la época. Yo espero que vosotros aprendáis y vosotras aprendáis con mi libro algo así, que os dé como mínimo las herramientas para que cuando os enfrentéis a cualquier monumento, a cualquier edificio, le hagáis algunas preguntas que os devuelvan esta información, ¿no? Ahora que está tan de moda lo de ChatGPT y las inteligencias artificiales, tocamos madera, que es todo hacerle preguntas a la inteligencia artificial y que te conteste, pues a ver si copiamos esta idea y se la proyectamos al patrimonio cultural. Intentamos que los edificios nos respondan a las preguntas adecuadas y así conseguiremos conocerlos mejor y saber, sobre todo, cómo cuidarlos mejor de cara al futuro. Muchísimas gracias. Preguntas, quejas, protestas. Dime. Sí, es que cuando has dicho lo de que si la Torre Eiffel me parecía bonita o fea, yo la verdad es que no sabía responder, me estaba pensando. Y claro, digo, jolín, no puede ser que ni siquiera te plantees si es bonita o fea, porque como si se ha dicho que es una maravilla, o sea, digamos que nuestra mente no te puede plantear si es bonita o fea, puede ser por eso, porque te lo inculcan de una manera que ni siquiera te lo planteas. Sí, respuesta corta sí, respuesta larga. Yo hablo poco, como podéis comprobar. Esa es una de las razones. Asumimos el patrimonio artístico y cultural, lo asumimos desde cero. Cuando somos pequeñitos y pequeñitas lo vemos, nos inculcan en el cole, más o menos conocemos el de nuestra provincia, nuestra comunidad autónoma y lo más destacado de nuestro país. Y luego lo internacional más o menos como te vaya llegando. Y ya no te planteas nada. Pero pasa a un nivel muy profundo. Hace muchos años, os voy a contar una batallita de duración media, por si alguien quiere escaparse. Hace muchos años un profesor especialista en Caravaggio, que se llamaba Vincenzo Pacelli, que era profesor de la Federico II de Nápoles, me contaba una cosa que le sorprendió mucho,
con una obra de Caravaggio que se llama Las 7 obras de misericordia. No sé si conocéis ese cuadro, es una pasada de cuadro, como casi todos los de Caravaggio, vamos, tampoco es una sorpresa. En las 7 obras de misericordia, quien esté muy versado y versada sabe cuáles son las obras de misericordia, en lo de alatare, en lo de dar de comer a los encarcelados, bueno, Caravaggio hace como una especie de mezcla, y una de las escenas del cuadro es una mujer que da su leche materna a un preso, ¿vale? Vincenzo Pacelli me decía, cuando vi por primera vez el cuadro y lo analicé, me di cuenta de que toda la barba del preso está manchada de grumos de leche seca. Y empecé a buscar en todos los libros y nadie lo había dicho. Y pensé, no puedo ser yo el primero que lo ve. Esto nos pasa constantemente con los monumentos y con las obras de arte que tenemos muy metidas aquí. Las tenemos tan metidas aquí que no las vemos. Las reconstruimos. A mí, yo lo entiendo perfectamente porque me pasa con las erratas. Cuando escribo un libro, yo las erratas no las veo. Me cuesta mucho corregirlas. Porque yo leo la frase correcta. Entonces, claro, leo la frase. Vale, está correcta. Y no, te has colado. Esto estaba mal escrito. Entonces, pero es que cuando yo la leo sé lo que quiero que ponga. Entonces mi cerebro reconstruye. Con los monumentos nos pasa eso. En cuanto a la estética, es una cosa muy delicada, porque la estética, la valoración de la belleza en los edificios, igual que en cualquier otro tipo de creación artística o cualquier creación en general, varía mucho a lo largo del tiempo. Hoy consideramos bellas cosas que en el pasado no se consideraban bellas. Y aprovechando que estoy en Toledo, el Greco en su momento, a mucha gente le parecía un marciano, ¿vale? Y ahora nos parece otra cosa completamente distinta. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sí hay mucho de autoasumido. En el libro soy más provocador. Más que provocar con la belleza de la Torre Eiffel, provoco con la belleza de las pirámides. Son bonitas las pirámides. Porque si las pirámides nos gustan por bonitas, ¿por qué no colocamos pirámides en nuestro salón? Porque es una pirámide, quiero decir, es una forma geométrica. Os puedo enseñar a hacerlas con folios, ¿eh? Folios, una tijera y un poquito de pegamento de barra. Os enseño a hacer unas pirámides preciosas para ponerlas en el salón. No es la pirámide, no es la forma geométrica de la pirámide lo que nos seduce. Es toda la carga que hay detrás. La antigüedad, las ideas asociadas a Egipto, misterio, una cultura y sobre todo, lo que nunca falla, la antigüedad. Si las cosas son viejas, pero viejas, viejas, cuanto más viejas, más nos gustan, ¿no? Llegamos al punto extremo de que podemos ir a un museo arqueológico y ver a gente que ve un mosaico romano metido en una vitrina y lo mira como si fuesen las Meninas. Y es como, es un mosaico, era para pisar, ¿vale? O sea, no mirarías así una muestra de alicatados en la ferretería, ¿vale? Pero vemos el alicatado del siglo II y es como, oh, Dios. ¿Por qué? Porque nos asombra que se haya conservado. Porque la antigüedad añade una capa que es imbatible. O sea, con lo de la antigüedad no puedes hacer nada. Y como a mí me preocupa mucho la poca valoración que hay de la arquitectura actual, entiendo que eso es uno de los caminos importantes a tener en cuenta, ¿no? Asociar a la arquitectura actual con elementos de juicio y de valoración. Que no sea simplemente, esto es muy viejo y se ha mantenido de pie. Que son como los estándares de guía turística básica, vamos, de cuando viene la gente a hacer turismo y mira, ahí está el acueducto de Segovia, ¿eh? Qué guay que todavía se mantiene en pie, sabéis de lo que hablo, ¿no? Entonces al final tenemos que entrar un poco más en cocina si queremos hablar de belleza o si queremos hablar de los valores de cada edificio en concreto. Sobre la belleza, digamos que nos han inculcado ideas que a lo mejor si nosotros por nosotros mismos pensásemos nos daríamos cuenta de que ni siquiera lo hemos reflexionado, que lo hemos asumido y ya está. Claro, hay cosas intuitivas, la simetría, que en arquitectura funciona más que en el resto de artes. Nos gustan mucho más los edificios que son simétricos que los que no lo son, es así como norma general. La simetría en matemáticas. La simetría es alegría. Me gusta esa frase siempre, sí. Por eso cuando alguien hace una cosa como el Guggenheim de Bilbao, tiene que hilar muy fino para que nuestro cerebro no patine del todo, ¿no? Pero al margen de que hay cosas que sí que son intuitivas y que están súper analizadas, ¿eh? No me voy a meter en cosas de neurociencia, que no soy yo de eso. Pero hay aquí. Pero la gente que aquí hay que sabe de neurociencia sabe cómo funcionan estas cosas, ¿vale? Hay una serie de resortes que sí son innatos, son intuitivos. Pero fuera de la intuición hay mucho asumido y hay mucho cultural. Muchas gracias por la pregunta. Más preguntas. El románico, ¿qué le parece? Maravilloso. Hablaba de que se construye por una utilidad y que se ha tenido un gran mantenimiento. Yo tengo en la cabeza a San Baudelio de Berlanga y me parece que el trato que se le ha dado ha sido tremendo y ahí está, es una maravilla. El románico, no sé cuánta gente de aquí me seguís en Twitter. Bueno,
Antes se llamaba Twitter, ahora ya no se llama Twitter. Ahora, desde que lo compró un señor muy simpático y muy majo, que es un gran filántropo, ya no se llama Twitter. Hace unas semanas tuve un lío muy gordo en Twitter, porque a mí me gusta entrar por las grietas que os contaba antes. Entonces conté una cosa que no es idea mía, ¿vale? Está en los manuales de arquitectura medieval desde hace muchas décadas, pero que a efectos de calle no cala. Siempre que nos explican un edificio gótico, nos dicen, el gótico buscaba la luz. Los edificios góticos son luminosos. Y eso es mentira. Siempre se utiliza la comparación de que el románico era oscuro y el gótico luminoso. Y eso es mentira. No es cierto. Son maneras distintas de llegar a un mismo fin. Pero hay edificios románicos muchísimo más luminosos que las catedrales góticas. Porque además las catedrales góticas lo que buscan con esos ventanales es crear una membrana de colores, no la entrada de más luz. Esto, perdonad que meta esta morcilla, pero para mí es muy importante. Porque leí en un artículo divulgativo de alguien que se supone que sabe de esto, hablando de la Sainte-Chapelle de París, que es una fiesta de luz, y es como es un edificio increíblemente oscuro. La Sainte-Chapelle de París es todo azul, joder. Si es que es azul ultramar, no entra la luz por ningún lado. No querían que fuese luminoso. Si quisiesen que fuese luminoso, las vidrieras serían lo más transparentes posible, para meter más luz. Sin embargo, sí tenemos iglesias románicas por toda España, por toda la península ibérica, que entra un montón de luz, porque ya permitía técnicamente el románico abrir grandes ventanas. Son cosas completamente diferentes. A mí el románico me gusta mucho porque para mí tiene mucho mérito buscar una coherencia arquitectónica en casos tan dispares. Porque las catedrales góticas, generalización, son todas bastante parecidas. Pero los edificios románicos tienen mucha más diversidad. Tenemos edificios románicos con diferentes tipos de plantas, con diferentes soluciones estructurales. Le daban mucho más a la cabeza. Hay cosas absolutamente fantásticas. No sé si conocéis una iglesia, esto ya es para muy cafeteros, ¿vale? Hay una iglesia en Francia que se llama Saint-Philibert de Tournai, que es una de las primeras iglesias románicas grandes que se construyen. Lo normal en una iglesia románica es que la bóveda vaya en esta dirección, ¿cierto? Es decir, entramos por la puerta no principal, porque la puerta occidental rara vez se abría en las catedrales, pero si entramos por la puerta occidental vemos la bóveda a lo largo, lo que llamamos la bóveda de medio punto, la bóveda de cañón, ¿vale? Como no tenían narices a hacerla así, porque de alguna manera les daba cosa, en Saint-Philibert de Tournai lo que hicieron fue cortar la bóveda de cañón en trozos y ponerla transversal. Es una fantasía preciosa. Entonces tú entras en la iglesia y en lugar de ver una bóveda, ves fragmentos de bóvedas atravesados. Crearon unos arcos, diafragma, y colocaron los trocitos de bóveda en la dirección contraria. Me parece una fantasía. Es maravilloso, porque tiene ese punto como espontáneo de decir, tenemos un problema y hay que solucionarlo. Pero no me atrevo a dar la solución grande, así que la voy a hacer un poquito más modesta. Y eso es lo que más me gusta del románico. Claro, a mí me tiene que gustar el románico porque vivo en Santiago de Compostela. Que me vais a permitir un momento de poca exageración también, pero es el edificio románico más increíble que existe. O sea, la Catedral Románica de Santiago de Compostela está a un nivel incalculable de precisión constructiva y de perfección formal, porque buscaban además un edificio que fuese perfecto desde el punto de vista formal, aparte de la ejecución, que es excepcional. Y ni siquiera hablo de su calidad decorativa o del pórtico de la gloria, que eso ya es a mayores. El edificio románico es una auténtica locura. Y cuando ves la Catedral de Santiago de Compostela y echas cuentas de las ventanas que tiene, es cuando descubres que el románico no podía ser oscuro. Si tiene unas ventanas gigantescas, si hay 2 filas de ventanas en cada tramo, es enorme la cantidad de ventanas. Lo que pasa es que hoy día todas esas ventanas están cegadas, porque es una catedral que tiene más de 800 años y alrededor se le han construido la capilla de la comunión, el claustro, el no sé qué, y eso ha ido cegando ventanas, y a día de hoy ya no le quedan casi ventanas abiertas de las originales. Pero si nos hacemos una idea de cómo era originalmente esa iglesia, tenía que ser increíblemente luminosa cuando entrabas dentro. Por eso a mí el románico me fascina y es uno de mis caballos de batalla. Lo que pasa es que no me meto mucho con el románico porque luego la gente se pone nerviosa, porque no es el gótico. O sea, si tú admiras el gótico, eso es algo que está muy asumido. Pero admirar el románico es un poquito más complicado. Es como un poco más... Aunque en España ha sido muy valorado tradicionalmente porque tenemos un patrimonio románico increíble y además en muy buen estado de conservación, si lo comparamos con otros países, el románico cuesta un poquito más. Pero a mí me encanta. Y porque somos un país muy rural. Somos un país muy rural. Nuestras raíces, ¿no? Somos un país muy rural que además se llenó de parroquias justo en la época en la que el románico explota y se convierte como en la lengua franca. Entonces tenemos ábsides románicos por todas partes y la iglesia que no es románica
pues conserva algún capitel, algún canecillo original de cuando se cargaron la iglesia románica, pero de verdad, yo tengo de mi otra vida, de una de mis vidas que decíais antes, de mi vida de investigador, yo llevé a un Congreso Nacional de Historia de la Construcción en Burgos una comunicación que a mí me pareció interesante, explicando cómo los arquitectos barrocos del barroco gallego reconstruían iglesias románicas en estilo románico. Es precioso. Fernando de Casas, que es el autor de la fachada del Obradoiro, que supongo que conocéis, reconstruye 2 iglesias que eran propiedad del Cabildo de la Catedral de Santiago de Compostela, una era gótica y otra era románica, se estaban cayendo, y él las desmonta enteras y las vuelve a construir en el estilo original. O sea, que hace una reconstrucción en estilo, literalmente, que se supone que es una cosa que se inventa en el siglo XIX. Y este señor lo estaba haciendo 100 años antes. ¿Por qué lo hacía? No por una doctrina teórica de reconstrucción, sino porque era más barato, además. Porque si desmontas la capilla, gótica o románica, y la vuelves a construir igual que era, ahorras. Todas las piedras que puedas retomar las vuelves a poder poner en el mismo sitio. Pero me parece una fantasía, ¿no? Ese juego de vamos a desmontar una iglesia románica entera y vamos a volver a montarla exactamente como era. Y ponerse a hacer eso en el siglo XVIII ya implica una valoración de ese edificio, que es venerable y que tiene siglos de antigüedad. ¿Sí? ¿En qué época histórica se ha construido con más talento? Con más talento. Eso implica muchas cosas, ¿no? Me atrevería a decir que en el siglo XX. Porque el XXI no me voy a atrever a apostar que no llevamos ni un cuarto. En el siglo XX se ha construido para una variedad de necesidades más amplia que nunca y con una variedad de soluciones más amplia que nunca. También evidentemente influye mucho todo lo derivado de la revolución científica y la revolución industrial en cuanto a materiales. Pero es muy difícil encontrar una época tan creativa como el siglo XX, donde nos podemos encontrar cosas tan distintas como la unidad de habitación de Le Corbusier o la ópera de Sydney, que no tienen nada que ver entre sí. Entonces eso me parece interesante. Al mismo tiempo creo que no hay ningún siglo tan mal entendido arquitectónicamente como el siglo XX, porque el siglo XX tiene un patrimonio muy frágil, los edificios del siglo XX son más delicados muchas veces que las catedrales góticas o románicas, porque no estaban pensados para durar muchos siglos. Entonces a día de hoy la gente que restaura los edificios de Le Corbusier se las ve y se las desea porque los materiales no aguantan tan bien. O por ejemplo la arquitectura modernista. Los edificios de Gaudí resisten muy mal el paso del tiempo. No solo se cobra en el Parque Güell el pastón que se cobra para entrar en el Parque Güell para controlar los aforos, es que la restauración del Parque Güell es un pastón todos los años, porque esos materiales son materiales muy frágiles. Yo recuerdo hace muchos años que nos hicieron una visita guiada con los restauradores del Palau de la Música de Barcelona, no sé si lo conocéis, y nos contaban lo difícil que es restaurar ese edificio y que tiene un mantenimiento literalmente constante, año tras año, tras año, tras año hay que sustituirle piezas. Y eso pasa mucho con la arquitectura del XX. Así que yo diría la arquitectura del siglo XX. Me parece que es súper diversa. También hace un poco de trampa, porque en el siglo XX la arquitectura ya está profesionalizada a nivel mundial y tenemos a arquitectos y arquitectas profesionales por todos los continentes haciendo cosas muy dispares. Entonces, claro, eso juega con ventaja. Si nos vamos a hace 3.000 años, arquitectura buena y muy potente se estaba haciendo en media docena de sitios. Nada más. Hablar de la arquitectura oriental es muy diferente de hablar de Occidente. Totalmente. Y depende del país del que hablemos. Por ejemplo, en una ciudad patrimonio mundial, el concepto de patrimonio de China o de Japón es muy distinto, porque su arquitectura es mucho menos durable. Nosotros tenemos ese concepto de monumento que tiene que durar para siempre, porque nuestros monumentos tienden a ser de piedra, pero los suyos no. Los suyos son de madera, papel, son materiales mucho más perecederos. Entonces ahí sí que se da la paradoja del barco de Teseo constantemente. Cuando vamos a la ciudad prohibida de Pekín, lo que vemos ha sido reconstruido y reconstruido y reconstruido una y otra vez hasta que lo veamos hoy en perfecto estado. No son los maderos ni las vigas originales normalmente las que vemos, porque se han ido sustituyendo. Y eso cambia radicalmente la valoración de la arquitectura. O si nos vamos, por ejemplo, a la India, que es uno de los países con la mejor arquitectura del mundo, o a Irán, que es otro de los países con la mejor arquitectura del mundo, vemos cosas que son completamente distintas de las que tenemos aquí. ¿Sí? Cuando has hablado del acueducto de Segovia, que has dicho que se mantiene así de bien porque ha estado en uso hasta hace poco, cuando vamos allí, Miriam nos enseña, nos dice, esto está así de bien, sin argamasa ni nada, se sostienen las piedras. ¿Eso no es cierto? Es cierto. Es verdad que el acueducto de Segovia está hecho a seco, no tiene argamasa de unión, pero es cierto que se han dado las condiciones óptimas para que eso se conserve así. El acueducto ha tenido remontes, ha sido reconstruido varias veces, es decir, se ha vuelto a colocar las cosas en su sitio. Tampoco ha sufrido grandes daños, no ha sufrido grandes terremotos, que eso es importante tenerlo en cuenta. Al final, que un edificio de esas características o una estructura llegue a nosotros, es casi una casualidad histórica. Lo que no podemos es coger la casualidad como norma.
Lo que no podemos es ir adelante del Panteón y decir, ¿ves? Los romanos construyen mejor que los de ahora porque ahí está el Panteón. Claro, el Panteón sí, pero del resto de la Roma imperial, ¿cuántos edificios quedan? Y en el mismo estado que el Panteón. Muy pocos. Esa es la clave, ¿no? Para mí. Sobre todo porque además la Roma imperial era otra cosa completamente distinta. Incluso el Panteón que vemos hoy día, si lo viesen los romanos, no les gustaría. No tenía que verse así. El Panteón tenía que tener un efecto sorpresa para empezar. Desde fuera no se veía que por dentro era circular. Lo veías cuando entrabas. Entonces se ha perdido ese efecto sorpresa. El Panteón estaba completamente rodeado de edificios. Es que ha cambiado mucho la manera en la que vemos los edificios. Sí. Has hablado mucho del pasado y del siglo XX, que casi es ayer. Pero me ha llamado mucho la atención una cosa que se habló al principio, que era la desconexión que hay de la arquitectura con las personas que tienen que habitar esos espacios. Y además estamos hablando de edificios que no son habitables. Y cuando he oído hablar del futuro y de perspectiva, sí que se habla mucho de esa hacer que la gente vuelva a habitar esos espacios y volver a conectarlo, conectar la gente con el urbanismo y con la actividad de los espacios. ¿Tú crees que conseguiremos volver a encontrar esa conexión? Yo creo que deberíamos preocuparnos más por la arquitectura en general. Y cuando me atreví a escribir este libro, varios amigos me decían, ¿no tienes miedo de que los arquitectos se enfaden? Bueno, y al final ha sido justo al revés, ¿no? Hace un par de meses estaba en el Colegio de Arquitectos de Madrid porque me invitaron a hablar precisamente de lo que cuento en el libro. Y de hecho estoy pendiente de presentar el libro en Madrid y probablemente lo presente en el COAM. Yo creo que hay una necesidad, me parece a mí, de entender la arquitectura como algo que nos compete. Porque algo que es positivo en principio, desde luego, que es la profesionalización y la valoración profesional de las personas que hacen arquitectura, arquitectos y arquitectas y el resto de personas que hacen edificios, eso es muy positivo, pero al mismo tiempo ha generado como una especie de desconexión. No sé si me explico. Es como de, esto es cosa de los arquitectos. Y yo cuando hablo con arquitectos y arquitectas me dicen más bien lo contrario, de que les gustaría tener mejor conexión con la sociedad, porque si no al final hay incomprensión, ¿no? Ese punto de, esto es un capricho del arquitecto. Y ya está, con capricho del arquitecto se soluciona todo. Cuando en realidad, muchas veces cuando puedes hablar con la persona que ha hecho ese edificio y te explica cuáles eran los problemas reales, cuáles eran las demandas que le ponía la persona que encargaba el edificio, entiendes mucho mejor por qué se hacen determinadas cosas. Que no es que sean la solución ideal, es que es la solución que había que tomar en ese momento, o por lo menos la necesaria. Yo creo que esa proximidad hace falta, y por eso intento divulgar arquitectura, igual que se divulga medicina. Es decir, no se trata de que todo el mundo lleve un cirujano dentro, no. No se trata de que creamos que podemos construir nuestra propia casa, no. Se trata de que tengamos una información mínima sobre ciencia, sobre medicina, sobre arquitectura también, porque nos influye muchísimo, de verdad. Nos influye en nuestro día a día de una manera tremenda. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Una cuenta de estas que desinforma por ahí, que es muy nostálgica, una vez se puso a decir lo maravillosa que era la Penn Station de Nueva York. No sé si conocéis la Pennsylvania Station, que es esta estación que era como las termas de Diocleciano, que era espectacular. Vale. Entonces, el mensaje era muy sencillo. Antes las estaciones de tren eran verdaderos palacios, ¿por qué ahora las estaciones de tren son una basura? Vale. Bueno, porque a la Penn Station tenías que ir con 1 hora de antelación, porque solo para cruzar el vestíbulo y bajar a los andenes tardabas 20 minutos. La Penn Station se hizo para una época en la que viajaban 5 en tren y iban a la estación de tren 2 horas antes de salir el tren. Cuando Nueva York se convierte en una ciudad por la que por esa estación pasan 2 millones de personas al día, ese edificio es insostenible. Y claro que era precioso, pero es insostenible. No puedes cruzar un vestíbulo lleno de escaleras todos los días de camino al curro, porque te matas. Bueno, aparte de que la Penn Station acabó en un estado muy lamentable. La gente se quejaba de que se caía a trozos porque los materiales no eran precisamente buenos y que hacía muchísimo frío dentro. Porque es que eran las termas de Diocleciano. O sea, literalmente son las termas de Diocleciano convertidas en estación de tren, ¿vale? Hay que entender eso, para entender por qué las estaciones de tren ahora no se parecen a aquella. Ya no solo es por el dinero, es porque aquella estación igual ya no nos sirve hoy. Si tenemos que salir de casa media hora antes todavía porque tenemos que atravesar el vestíbulo precioso de la estación. El primer día o cuando eres turista te parece muy agradable, pero cuando tienes que hacerte el camino 4 veces al día, dices, el vestíbulo podía ser un poquito más corto también. ¿Conoces Sobrados Monses? Pero fui cuando era muy pequeño. ¿Te gustó? Claro. Creo que tenía preguntillas por aquí y ahí, ¿no? Sí, dime. Bueno, cuando has comentado el tema de los edificios que se hacen para impresionar,
me ha venido a la memoria, no sé si lo conoces, Medina Zahara. Sí. Patrimonio mundial también. Las grandes arcadas que hay. Bueno, ahora se entra por la parte de arriba, pero me imagino yo, la gente que viniera desde abajo, desde lo que es Córdoba, allí a ver al rey, eso tenía que ser impresionante también, y seguramente que se hizo con esa intención de decir, mira lo que hay, mira lo que tengo. Lo que nos pasa con Medina Zahara es que está como está. Claro, es un yacimiento. Sí. Pero era un edificio increíble. Sí. O sea, Medina Zahara tenía que ser uno de los edificios más increíbles de Europa en su momento. La gente que llegaba ahí tenía que flipar por colores. Lo que pasa es que ahí hay un reto adicional, que es cómo le transmites eso a las personas que visitan el yacimiento sin ser profesionales de la arqueología. Desde mi punto de vista, en Medina Zahara tienen un audiovisual que es flipante, es muy bueno. Lo que pasa es que hay que verlo antes de la visita, si no conoces el lugar. Entonces ese audiovisual yo creo que ayuda mucho. Pero si solo ves Medina Zahara, es que te lo pierdes todo. Te pierdes todo eso porque en realidad tienes que hacer una interpretación de los restos. Y los restos son los que son. Es muy poquito lo que queda. Para lo que era aquello, quiero decir. Pero a mí me encanta. De hecho, yo celebré mucho que Medina Zahara entrase en la lista de Patrimonio Mundial, porque me parecía un escándalo que no estuviera en la lista de Patrimonio Mundial, porque se lo merece. Yo estuve este verano con una visita guiada, el chico que nos hizo la visita, un arqueólogo, y de verdad que de las otras veces que había ido y lo había visto, me cambió totalmente la visión, totalmente. Es que eso es lo importante. Bueno, para eso estamos los que intentamos hacer comunicación, ¿no? Para intentar llenar ese hueco, porque a veces, con perdón, desde lo que es la alta cultura, se ha tenido una visión un poquito naif de la vida. Siempre hemos pensado que la información cultural es algo que se tiene que traer de casa, ¿no? Lo que se llamaba la cultura general, que a mí me hace mucha gracia. ¿General cuál? Si no hay un temario, o sea, ¿qué es cultura general? A mí me puede parecer cultura general saberse cuántas sinfonías compuso Gustav Mahler, pero eso a lo mejor es lo que me parece a mí. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que cubrir esos huecos, porque la mayoría de la gente entra en un museo, en un monumento, de cero, literalmente. Y por eso a mí me interesa mucho esto. Yo hace muchos años me dediqué a mirar lo que comentaba la gente en TripAdvisor sobre los grandes museos de Europa, la gente que ponía una sola estrella, ¿vale? La gente que decía, no visites el Louvre, que es una basura. Y me parecía muy interesante, porque esa gente, sin filtros, te cuenta cosas que son realmente interesantes. Te dice, los cuadros están ordenados de una manera que no entiendo. Claro, porque si no eres historiador o historiadora del arte, a lo mejor no entiendes por qué están ordenados así. ¿Por qué no están los cuadros importantes todos juntos? Claro. ¿Por qué vamos al Prado y no están las meninas, los fusilamientos de Goya, las majas y el descendimiento de Van der Weyden y el Jardín de las Delicias? ¿Por qué se han puesto estos historiadores e historiadoras del arte a poner cada cosa en una sala distinta? Que yo me tengo que patear todo el museo para verlo. Claro, pero eso es una respuesta perfectamente legítima. Quiero decir, cada persona tiene su manera de ver el mundo. Y si su manera de ver el mundo es de cero, tienes que ayudar a esa persona a que pueda valorar Medina Zahara, el museo que sea o el monumento que sea. Porque si no, igual que yo necesito que alguien me explique qué se hace en un laboratorio de química, que no lo entiendo. Es lo mismo, todo. Ignoramos la mayoría de las cosas del mundo, todo el mundo. Entonces necesitamos que nos den alguna agarradera para poder entender y valorar. Porque si no lo valoramos, entonces nos va a parecer mucho más accesorio todo. Además, cuanto más sabes de algo, más dudas tienes de eso. Siempre. Es verdad. Sí, normalmente sí. ¿Por aquí? Sí, un poco por lo que decían por ahí también de la desconexión de la gente con la arquitectura, y has hablado, bueno, primero gracias por venir y por todo lo que gracias a ti. contando, que está siendo muy interesante, y has hablado de la ideología que está detrás de la arquitectura, que me parece además algo muy potente que nos afecta en el día a día, y que yo creo que la mayor parte de la gente a lo mejor no somos conscientes de cómo se construye nuestra identidad, nuestra forma de vida por la arquitectura, con lo cual esta desconexión es realmente muy grave. Y también me pregunto si no sería intencionada, pues porque al final, si como ciudadanía no nos implicamos en la arquitectura, va a haber otras personas que tienen otros intereses en controlar a lo mejor esa arquitectura, y por eso a lo mejor se potencia realmente tanto que nos encante lo de otra época, lo de lo que hacían antes, y se valore mucho menos lo que se hace ahora, para que nos impliquemos mucho menos en lo que se hace ahora y no seamos una parte activa de cómo se hace la arquitectura, de qué necesidades tenemos que cubrir, cómo se pueden cubrir, y que valoremos también de otra forma todo lo que se hace de una forma más cercana, porque además también hay cosas que son chulísimas.
Y por otro lado también tengo la impresión de que últimamente sí que a lo mejor está como más de moda la arquitectura, no sé en qué nivel, también a lo mejor en este nivel político que es, o a lo mejor también en un nivel más estético, pero bueno, sí que me parece la verdad que esta desconexión que tenemos con algo tan importante que es lo que al final define nuestro día a día, pues es políticamente yo creo que preocupante que estemos así como tan desvinculados de algo tan importante. Yo estoy de acuerdo. Por eso intento, en mi modesta posibilidad, intentar solucionar esa distancia. Sí, evidentemente, hay además algo de elitismo cultural en todo esto. En general, en el ámbito de la cultura, nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo a hablar entre nosotros y entre nosotras, y los de fuera, pues incultos, que es un poco lo que estábamos comentando ahora con lo de visitar yacimientos o museos. A veces, entre profesionales de la cultura se habla de una manera que a la mayoría de la gente le resulta muy ajena. Y en el campo de la arquitectura esto ha pasado de manera muy intensa por una razón histórica. La arquitectura es una profesión técnica muy altamente valorada socialmente, por lo menos lo ha sido en el último siglo, pero que al mismo tiempo es una profesión relativamente joven, como profesión técnica, como profesión que vas a la carrera a estudiar arquitectura. Entonces, con perdón, si hay arquitectos y arquitectas en la sala, ha vivido una cierta adolescencia un poco de chulear, ¿vale? Es decir, yo tengo muchos amigos y amigas arquitectos, que esto suena como no dos, y yo tengo amigos de todo tipo, ¿no? Pero que realmente a veces, yo que he ido a muchos congresos con arquitectos y arquitectas, a veces se ha usado mucho, durante mucho tiempo, un lenguaje para explicar la arquitectura que no explica nada. Porque por un lado la arquitectura estaba buscando su esencia teórica, y eso es importante, pero por otro lado también estaba buscando un cierto estatus de élite. Y parece que si no te entienden y hablas con frases muy largas y muchas esdrújulas, molas más, ¿vale? Entonces yo he visto a mucho arquitecto y arquitecta decir cosas absolutamente absurdas, pero con muchas esdrújulas. Y yo he visto a arquitectos y arquitectas que saben un montón decir auténticas burradas en congresos, pero auténticas burradas, ¿eh? Desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, burradas, pero ¿de dónde has sacado eso? Entonces, pero lo decían con muchas esdrújulas y con frases muy largas y utilizando un lenguaje muy rico, ¿no? Entonces yo creo que ahí entra un poco de todo. Por un lado, esa desconexión, yo creo que sí que hay algo de eso, de lo que tú comentabas, pero al mismo tiempo yo creo que es una disciplina que por su juventud, para entendernos, ahora está empezando a vivir ese recuperar una conexión con la mayoría de la población que no tenía. Porque antes a lo mejor lo importante no era eso, lo importante eran otras cosas. Pero también hoy día la arquitectura es una disciplina mucho más popular de lo que era hace 80 años. Hace 80 años arquitectos eran 4. Y a día de hoy hay mucha gente que sale de una escuela de arquitectura, que construye y que hace crítica pública, ¿no? Y hay un montón de gente que lo hace fantásticamente bien y lo hace en redes sociales y lo hace en medios de comunicación. Entonces eso yo creo que ha sido un cambio muy grande. Que es un cambio que también pasa en la historia del arte, en la arqueología y en la historia, ¿eh? O sea, no es un cambio tan raro. Bueno, nos tenéis que perdonar, pero se nos va el tiempo, porque la biblioteca cierra y además hay flujo esta noche. Es verdad, a las 10. Y queremos que nos lo firme. Entonces, Que si no os quedáis sin libro. Gracias a todos por las preguntas, pero es que nos queda el rango justo para llevarnos los libros, ¿vale? Muchísimas gracias.